Bien, continuamos con la nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos y en concreto hoy pues vamos a ver la nomenclatura y formulación de los compuestos binarios de oxígeno, ¿vale? Recordemos que compuestos binarios son aquellos que están formados por dos elementos y si es binario de oxígeno es que uno de esos elementos es el oxígeno y el otro será o bien un metal o un no metal. Los compuestos binarios de oxígeno los vamos a dividir en tres grupos: los óxidos de forma general, oxígeno con metales o no metales, los óxidos de los halógenos, que es un caso especial de combinación del oxígeno con los halógenos, y los peróxidos, que es un caso especial de combinación del oxígeno fundamentalmente con alcalinos y alcalino térreo, aunque también hay otros metales, como por ejemplo el cobre, que también puede dar este tipo de compuestos. Pues empezamos con los óxidos. A la hora de nombrar los óxidos, seguimos la misma mecánica. Sabemos que en la fórmula se pone primero el metal, en este caso el litio, o el no metal el carbono, y a la derecha siempre el oxígeno, ¿de acuerdo? Y es la combinación de un metal o no metal con el oxígeno. Los números de oxidación, bien los metales o no metales que se combinen con el oxígeno siempre van a usar números de oxidación positivos, y el oxígeno va a usar siempre el número de oxidación -2. ¿Cómo se nombran? Pues vamos a utilizar los dos mismos nombres que hasta ahora hemos venido utilizando en los hidruros, ¿de acuerdo? Nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores o nomenclatura de composición expresando el número de oxidación en números romanos. Aquí tenemos la abreviatura que yo utilizo, ¿de acuerdo? Para no poner el nombre tan largo. Empezamos con la nomenclatura de composición. Seguimos la misma mecánica, repito, que hemos visto en hidruro, ¿vale? Primer paso, segundo y tercero. El primero ahora cambia porque ahora, como no tengo el hidrógeno a la derecha, tengo el oxígeno, pues el oxígeno lo vamos a nombrar utilizando la palabra óxido. El hidrógeno se utilizaba la palabra hidruro, pues el oxígeno la palabra óxido. Pero lo demás es igual. Se pone la preposición de y el nombre del otro elemento, bien sea un metal o no metales, como en este caso. Y aquí tenemos que indicar el número de átomos de cada elemento que aparezca, ¿de acuerdo? Porque en este caso sí puede ser que el metal o el no metal tenga más de un átomo. Pues nada, nombramos de derecha a izquierda, como ya sabemos, óxido de hierro, ¿veis? Nombramos de derecha a izquierda utilizando los prefijos latinos. Como veis, muy sencillo. A la hora de formular, pues lo mismo. Yo veo este nombre o este nombre o este nombre y pongo los símbolos de los dos elementos, el oxígeno, el estaño, el oxígeno, el fósforo, el oxígeno, el mercurio, recordando que siempre se pone a la derecha el oxígeno, porque estamos nombrando de derecha a izquierda, por lo tanto lo primero que nombro, que es el óxido, es decir, el oxígeno, tiene que ir a la derecha. Y luego me fijo en los prefijos latinos para saber cuántos átomos tengo que poner de cada uno. ¿De acuerdo? El prefijo mono se usa en determinadas circunstancias y la verdad que es un poquito complicado saber cuándo se utiliza el prefijo mono. ¿De acuerdo? Entonces no me quiero meter en eso porque cuesta un poquito de trabajo, ¿vale? Pero bueno, en este caso con el mercurio, en los dos óxidos de mercurio, pues se utiliza el prefijo mono, monóxido de mercurio, ¿de acuerdo? Bueno, si se pone óxido de mercurio tampoco es un error grave. Pasamos al otro nombre, que aquí sí nos vamos a parar un poquito más. Los pasos, repito, son los mismos, ¿de acuerdo? El primer paso es igual que en los hidruros, el oxígeno se nombra como óxido, solo que ahora, repito, es oxígeno, se pone la preposición del nombre del otro elemento y se indica entre paréntesis el número romano, el número de oxidación del no metal o del metal, ¿vale? De los dos, siempre y cuando tenga más de uno. La norma dice que si tiene uno solo, no se pone, ¿vale? Y que el paréntesis tiene que estar pegado. Esto es lo mismo que hemos visto en los binarios de hidrógeno, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos óxido de hierro, óxido de azufre, óxido de nitrógeno y entre paréntesis en número romano su número de oxidación. Vamos a ver, simplemente lo he puesto para que veáis cómo se representaría. Pero ahora veremos en una diapositiva posterior cómo determinamos el número de oxidación con el que está entrando el metal o el no metal, porque hay que seguir un pequeño truco, ¿de acuerdo? Bien, los pasos para formular, pues ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Se ponen los símbolos, a mí me dan óxido de hierro 3 y óxido de azufre 6, pues nada, yo pongo los símbolos de los dos, sabiendo que el oxígeno se pone a la derecha. Lo segundo que hago es intercambiar los números de oxidación, recordando que el número de oxidación del oxígeno es el -2, es decir, yo voy a intercambiar el 2. Aquí el hierro está usando el 3 y el azufre está entrando con el 6. Pues nada, como veis, intercambiamos. El del azufre se lo doy al oxígeno, el del hierro se lo doy al oxígeno y el oxígeno
intercambia el número de oxidación. Entonces yo pondría 2 y 3. Y aquí hay un paso adicional que no ocurría con los hidruros, porque como el hidrógeno tenía el número de oxidación 1, no existía esta posibilidad. Pero aquí sí puede existir la posibilidad, como vemos aquí, de que se pueda simplificar. Entonces, aquí yo no puedo simplificar porque los subíndices son 2 y 3, pero aquí sí puedo simplificar por 2. Entonces, si se puede simplificar, se simplifica. Entonces yo intercambio, me quedaría S2 o 6, que al simplificar me queda el SO3. ¿De acuerdo? Mucho cuidado aquí, que cuando ya empezamos con los no metales que no son el hidrógeno, nos podemos encontrar no metales cuyo número de oxidación negativo no sea -1 y por tanto puede existir la posibilidad de que se simplifique. Y esa es la dificultad que va a tener este nombre. Pero bueno, ahora veremos algún ejemplo más para que quede bien claro. ¿Cómo se sabe qué número de oxidación tiene el no metal o el metal? ¿Vale? Puesto el no metal o el metal, es decir, el otro elemento. Para eso hay que hacerse varias preguntas. Lo primero, ¿el elemento químico tiene más de un número de oxidación? El que se está combinando con el oxígeno, bueno, pues en este primer caso es el potasio. Yo sé que el potasio forma parte de los alcalinos y que su número de oxidación es +1. Entonces, ¿puede haber una primera respuesta a esta pregunta? No, porque el potasio, como vemos, pues no tiene más. Pues nos dice la norma que cuando utilicemos este nombre no se pone entre paréntesis y el número romano su número de oxidación. Por lo tanto, mi primera pregunta cuando me encuentro este compuesto es: ¿tiene el elemento químico que está a la izquierda más de un número de oxidación? No. Por lo tanto, el nombre ya está. Óxido de potasio. Hemos terminado. Ya está el nombre con el número de oxidación puesto. Pero la respuesta puede ser sí. Si la respuesta es sí, hay que seguir haciéndose las preguntas. ¿Cuál es la siguiente pregunta que nos hacemos? Bueno, pues ¿con qué número de oxidación está entrando? ¿Qué número de oxidación tiene en el compuesto ese elemento químico? Para ello nos vamos a fijar en el subíndice del oxígeno, es decir, en el número de átomos que aparece. Fijaros, aquí he puesto dos ejemplos y he rodeado el subíndice. Ya me he fijado. Vale, me he hecho mi segunda pregunta. Yo digo, nitrógeno y azufre tienen más de uno. El nitrógeno tiene, con el oxígeno puedo usar el 1, el 3, el 5, 1, 2, 3, 4 y 5, porque es un caso especial, y el azufre con el oxígeno puedo usar el 2, el 3, el 2, 4 y 6. ¿Vale? Entonces, tengo que saber cuál es, tengo que ponerlo. Siguiente pregunta, ¿con qué número entra? Pues me voy a fijar en el subíndice que hay aquí. ¿De acuerdo? Y ahora me tengo que hacer una siguiente pregunta. Ojo, ¿se han simplificado los números de oxidación en el compuesto? Mi pregunta puede ser sí o no. Pero fijaros, para ello me tengo que fijar si aparece el 2 aquí. Recordar que cuando se forma el compuesto se intercambian los números de oxidación. Si aquí aparece el 2, quiere decir que esto no se ha podido simplificar. El oxígeno le dio el número de oxidación 2 al nitrógeno y el nitrógeno le dio el 5. Por lo tanto, si aparece el 2, por lo tanto no se ha simplificado, el número de oxidación, ¿de acuerdo?, del nitrógeno coincide con ese número de átomos de oxígeno. ¿Vale? Ha aparecido el 2 y digo, el oxígeno le dio el número de oxidación 2 al nitrógeno y el nitrógeno se lo dio al oxígeno, por lo tanto el nitrógeno está entrando con el 5. ¿Qué nombre tendrá este compuesto? Pues óxido de nitrógeno 5. ¿De acuerdo? Siempre al final comprobar que el número de oxidación que ponéis lo tiene ese elemento químico. Vamos a suponer que después de hacer el análisis ponemos que el número de oxidación del nitrógeno es 14. Pues nos paramos a pensar, ¿el nitrógeno tiene número de oxidación 14? No, pues entonces que no me he equivocado en algo, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a si no aparece. ¿Qué ocurre si no aparece el 2? Si no aparece el 2 aquí, quiere decir que este compuesto se ha obtenido de simplificar por 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para saber el número de oxidación? Porque este 3 es el número de átomos de oxígeno, pero no sería el número de oxidación del azufre. Además, nos llamaría la atención, porque nosotros sabemos que el número de oxidación del azufre son el 2, 4 y 6 positivos. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el 3? Entonces, miramos aquí, vemos si el número de oxidación del oxígeno está. No está. Entonces, que esto se ha simplificado por 2. ¿Qué hacemos? Pues nosotros mentalmente o aparte, lo que hacemos es multiplicar por 2. Yo multiplico aquí por 2 y aquí por 2. Y me resulta que cuando yo intercambié los números de oxidación, al intercambiar me quedó esto y luego simplifiqué. Entonces, claro, ahora ya sí, el número,
el número de oxidación del azufre lo tengo aquí, que sería 6. Óxido de azufre, 6. Entonces, repito, la mecánica es... Mi primera pregunta es si tenemos ese elemento que está a la izquierda tiene más de un número de oxidación. ¿No lo tiene? Pues aquí tenemos el ejemplo del óxido de potasio. No se pone entre paréntesis el número de oxidación y hemos terminado. Si a esa pregunta mi respuesta es sí, la siguiente pregunta es fijarme en el número de oxidación, perdón, en el número de átomos de oxígeno que aparece aquí. Una vez que ya me he fijado en eso, la siguiente pregunta es decir, oye, ¿se ha simplificado cuando yo he intercambiado? Y eso lo sé si me fijo aquí. Si aquí aparece un 2, quiere decir que cuando se intercambiaron los números de oxidación no se simplificó. Y si no se simplificó, pues evidentemente directamente puedo mirar el número de oxidación aquí, que es lo que vemos aquí. Ahora, si se ha simplificado, quiere decir que para identificar cuál es el número de oxidación tengo que multiplicar por 2. Al multiplicar por 2, ya sí tengo qué número de oxidación intercambió el oxígeno con el azufre y qué número de oxidación intercambió el azufre con el oxígeno. Entonces, fijaros como aquí queda muy claro que una cosa es el número de átomos de oxígeno que tenemos, es 3, y otra cosa es el número de oxidación que se intercambió con el azufre. ¿Vale? Cuidado con eso. Esto una vez que se hace 3 o 4 veces y se interiorizan las preguntas que uno se tiene que hacer para llegar al nombre, es muy fácil. ¿De acuerdo? Ponéis el vídeo las veces que os haga falta y ya está. ¿Qué ocurre? Vamos otra vez siempre a la misma mecánica que vemos en los vídeos. Cuando yo me encuentro nombres de compuestos en los que no aparecen ni prefijo ni número de oxidación, pues como siempre hago lo de siempre. Yo pongo los símbolos de los dos elementos, potasio y oxígeno, aluminio y oxígeno. Y ahora, si no aparece prefijo ni número de oxidación, es que el elemento está entrando con un único, el que está a la izquierda, está entrando con un único número de oxidación. Y me lo tengo que saber. El potasio tiene número de oxidación más 1 y el aluminio tiene número de oxidación más 3. Por lo tanto, se intercambian, ¿de acuerdo? El oxígeno le da el número de oxidación 2 al potasio, el potasio el 1, el oxígeno le da el 2 al aluminio y el aluminio el 3. Si se puede simplificar, se simplifica, como indico aquí, y si no se puede simplificar, pues no. En este caso he puesto dos ejemplos en los que no se simplifica. Aquí tendríamos los dos compuestos y los nombres que tendrían en el caso de usar o el nombre de composición con prefijo o el nombre de composición con número de oxidación. Óxido de dipotasio, óxido de potasio, trióxido de dialuminio, óxido de aluminio. Vamos ahora al segundo caso, que son los óxidos de los halógenos. Los óxidos de los halógenos son un poquito especiales. ¿Por qué? Pues porque con la modificación de la UPAC en 2005 se considera que los halógenos son todos más electronegativos que el oxígeno. Y existe una norma que dice que siempre se pone a la derecha en la fórmula aquel elemento que es más electronegativo. Entonces, ¿qué pasa en los óxidos de los halógenos? Pues no pasa nada anormal. Simplemente que en estos compuestos, quien aparece a la derecha en la fórmula es el halógeno y a la izquierda aparece el oxígeno. ¿De acuerdo? Es la única modificación. ¿Vale? Que es lo que tenemos aquí indicado. ¿Qué números de oxidación van a utilizar? Bueno, los halógenos pueden utilizar los positivos que tengan, excepto el flúor, que es el elemento más electronegativo que hay, que usa siempre el -1. El flúor usa el único número de oxidación que tiene. Y el oxígeno usa el -2 con los halógenos, menos con el flúor, que usa el +2. Pero bueno, realmente nos da igual, el oxígeno usa el 2 y los halógenos usan el 1, 3, 5, 7, menos el flúor que usa el -1. Ya está, es fácil de recordar. ¿Cómo se nombran? Pues muy sencillo. En este caso, los tipos de nomenclatura que vamos a utilizar es el único que se utiliza o que se exige el de prefijos multiplicadores. Con lo cual, más sencillo todavía. Pasos para nombrar, como siempre. ¿Quién está a la derecha ahora? El halógeno. ¿Cómo se nombran los no metales cuando están a la derecha? Terminados en uro. Después, ¿qué hacemos? Ponemos la preposición de y el nombre del elemento que está a la izquierda, que es el oxígeno. Cuidado aquí, que aquí puede haber errores. Ahora lo diré. Y luego, con prefijo latino, ponemos el número de átomos de cada uno. ¿De acuerdo? Recordar que siempre se nombra de derecha a izquierda. Cloruro, cloruro, trioxígeno. Hay muchas veces que los alumnos aquí ponen dicloruro de trióxido y eso está mal. El oxígeno se pone como óxido cuando está a la derecha en la fórmula, no cuando está a la izquierda. Entonces se pone oxígeno. Y aquí tenemos, bueno, pues dibromuro de pentaoxígeno, dibromuro de heptaoxígeno. Veis que es muy sencillo.
Para formular, pues más fácil todavía. Ponemos los símbolos de los dos elementos, el oxígeno y el cloro, con la salvedad, cuidado, que ahora el que está a la derecha en la fórmula es el halógeno, ¿vale? Y fijándome en los prefijos latinos que tengo delante del nombre del halógeno o del oxígeno, pues le pongo el número de átomos que tiene cada uno. ¿De acuerdo? Muy fácil. Es muy fácil. Por eso se separan los óxidos de los halógenos porque el halógeno se escribe a la derecha y el oxígeno a la izquierda. Pero a la hora de nombrar el formular, como veis, pues la mecánica es exactamente la misma. Bien, y entramos en el último grupo de combinaciones binarias del oxígeno, que son los peróxidos. Los peróxidos son un caso especial de combinación del oxígeno con alcalinos alcalinoterrios fundamentalmente, y en algún caso con algunos metales, como por ejemplo el cadmio, el cobre, más 1, más 2, y algún metal de transición más, ¿de acuerdo? Bien, aquí la combinación es con el grupo peroxo. El grupo peroxo es este que tenemos aquí, es el oxígeno, dos átomos de oxígeno unidos entre sí, y su carga es 2 menos, de tal manera que el número de oxidación del oxígeno en el grupo, en los peróxidos, es -1, ¿de acuerdo? Tampoco tiene más importancia, pero digamos que aquí es donde utiliza ese número de oxidación -1 que nos aparecía en la tabla de los números de oxidación en un vídeo inicial sobre los números, lo que es el concepto de número de oxidación. ¿Vale? Aquí tenemos la representación, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos peróxidos y ahora vamos a analizarlo. ¿Cómo se nombran los peróxidos? Pues utilizando las dos nomenclaturas que hasta ahora hemos venido utilizando. Los pasos que se dan para nombrar son los siguientes utilizando la nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores. Aquí tengo 3 ejemplos, ¿de acuerdo? De peróxido. Primer paso, el oxígeno se pone como óxido. Segundo paso, preposición de y el nombre del otro elemento. Y tercero, los prefijos latinos. Aquí la única salvedad que hay es que no se simplifican. Como podéis ver, este peróxido no se simplifica. Alguno va a decir, bueno, ¿y por qué no se simplifica? Porque en este compuesto yo tengo dos átomos de oxígeno unidos entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, como tengo dos átomos de oxígeno, no lo puedo simplificar. Si no, estaría diciendo que la combinación es entre un átomo de litio y uno de oxígeno. Y sería erróneo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dióxido de berilio y dióxido de potasio. Es decir, como veis, la nomenclatura utilizando prefijos multiplicadores es igual que si fuese un óxido normal. ¿De acuerdo? Palabra oxígeno como óxido, preposición de y el nombre del metal, o del no metal en el caso de los óxidos en general, y prefijo latino. Para formular, se hace lo siguiente. Lo mismo, los símbolos de los dos elementos, teniendo en cuenta que los metales se ponen a la izquierda, el no metal, en este caso el oxígeno, a la derecha, y me fijo en los prefijos para ver cuántos átomos tengo que poner cada uno. Vamos, sencillísimo, ¿vale? Está en la nomenclatura de composición usando prefijos la más fácil que hay. Bien, nos vamos a la de número de oxidación. Los pasos a nombrar son los siguientes. Aquí hay un cambio. El oxígeno se va a representar con la palabra peróxido. No con óxido, sino peróxido. Se va a poner la preposición de y el nombre del otro elemento. Eso no cambia. Y como siempre, entre paréntesis en números romanos, el número de oxidación del no metal, siempre y cuando tenga más de 1. Si no, la norma dice que no se pone. ¿Vale? Como en este caso estamos hablando de alcalinos y alcalinotérreos, y los alcalinos y alcalinotérreos tienen un único número de oxidación, no lo vamos a poner nunca. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo estos peróxidos, que ahora veremos cómo podemos identificar los peróxidos y los peróxidos de los dos grupos, pues pongo peróxido D y peróxido D. Por ejemplo, el H2O2, comúnmente llamado agua oxigenada, pero yo no puedo utilizar agua oxigenada para llamarle a este compuesto, ese nombre no está admitido por la UPAC, pues el peróxido de hidrógeno es lo que comúnmente nosotros conocemos como agua oxigenada. Pasos para formular. Lo más simple, lo más fácil es recordar la fórmula del peróxido del primer elemento del grupo. El peróxido de los alcalinos es el primero, que es el de la combinación con hidrógeno, es H2O2. Y el primer peróxido de los alcalinotérreos, el del berilio, es BeO2. Si yo me acuerdo de eso, los demás me acuerdo de ellos. Es decir, ahí me dicen peróxido de potasio. ¿Vale? Y yo digo, ¿cuál es el peróxido del hidrógeno, que es el primero del grupo? H2O2, pues el peróxido de potasio, K2O2. Peróxido de bario, que está aquí.
¿Cómo lo sé? ¿Yo me sé el peróxido del primero? Sí. ¿Qué estructura tiene? BeO2. Pues el peróxido de bario la misma. Es decir, que si nos acordamos del primero de cada grupo, el resto tienen la misma estructura. Eso es lo más fácil que hay. No hay otra forma más fácil de escribir el nombre del peróxido correspondiente a partir del nombre. ¿De acuerdo? Es lo más fácil que hay. Pero nos encontramos con un problemilla. Y es que cuando yo vea óxido de potasio, calcio, magnesio, mi pregunta es, bueno, pero a mí me están dando un óxido o un peróxido. ¿Yo cómo puedo distinguir entre óxido y peróxido? Porque si me equivoco lo puedo nombrar mal. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver dos opciones. A mí me han dado una fórmula y yo no sé si un óxido o un peróxido y tengo que tener cuidado a la hora de nombrar. Si el nombre que utilizo es nombre de composición usando prefijos multiplicadores, no hay problema ninguno. ¿De acuerdo? Dióxido de dihidrógeno, dióxido de berilio y hemos terminado. A mí me da igual que sea un óxido o un peróxido. Pero si yo quiero saber si es un óxido o un peróxido, tengo dos opciones. La primera es comparar. ¿Vale? Y yo digo, vamos a ver, ¿cuál es el primer peróxido de los alcalinos y cuál es el primer peróxido de los alcalinos térreos? Es decir, de los del grupo 1 y de los del grupo 2. Estos dos. Entonces, si yo me encuentro que a mí me dan estos de aquí, digo, oye, que me dan este, digo, lo comparo con este. ¿Tiene la misma estructura? Sí, pues este es el peróxido de litio. Este de aquí, miro, digo, ¿tiene la misma estructura que este? No, pues entonces este es el óxido de potasio. O óxido de dipotasio. ¿Que me dan este? Digo, un alcalino térreo. Me voy a fijar aquí. ¿No tiene la misma estructura que el peróxido del primero del grupo? Pues es un óxido. Y si me dan este, me fijo y digo, ¿tiene la misma estructura? Sí, pues es un peróxido. ¿De acuerdo? Esa es la primera opción. Es decir, yo me sé los dos primeros del grupo y a partir de ahí comparo. Y digo, si el que me dan se corresponde es un peróxido y si no se corresponde es el óxido. Así de fácil. Segundo, me dan estos dos compuestos. Y yo no sé si son peróxidos o son óxidos. ¿Qué hago? Muy sencillo. Yo voy a formular los óxidos de ambos. Y digo, vamos, sin mirar aquí arriba. ¿Cuál es el óxido de rubidio? Pues cojo el rubidio y el oxígeno e intercambio sus números de oxidación. El rubidio tiene el 1, se lo doy a este. El oxígeno tiene el 2, se lo doy a este. ¿Cuál es el óxido de radio? El radio tiene número de oxidación 2, se lo doy al oxígeno. El oxígeno se lo da al radio y simplificamos. Se van los dos doses. ¿De acuerdo? Y ahora miro arriba. Y digo, yo he formulado los óxidos. ¿Este concuerda con este? Sí. Pues el ejemplo que me han dado es el óxido. ¿Este concuerda con el que me han dado? No, pues entonces el que me han dado es el peróxido. ¿De acuerdo? Son las dos formas que yo veo de identificar rápidamente cuando tengo un óxido de un alcalino o alcalino térreo. La más sencilla, como podéis ver, es esta. ¿Vale? Yo tengo en mente de tanto utilizar, de aplicar la formulación de peróxido, los dos peróxidos de los dos primeros del grupo. Entonces, el óxido que me den lo comparo con el que corresponda de los alcalinos alcalino térreo y digo si se corresponde es peróxido y si no se corresponde es el óxido. Esa es la más fácil. Esta otra opción también la tenéis, bueno, cada uno que practique la que crea conveniente. Bueno, pues con esto finalizamos la nomenclatura y formulación de los óxidos y aquí hemos visto los tres tipos de compuestos que se pueden formar y lo que hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza el nombre de composición usando el número de oxidación, en el que hay que tener cuidado a la hora de buscar el número de oxidación, donde me he parado en esa diapositiva que me he parado un ratito, en cómo localizar el número de oxidación. Cuidado que el oxígeno al entrar con un número de oxidación 2 se puede simplificar a la hora de formar el compuesto si el no metal o el metal entra con número de oxidación par. Entonces hay que ir con mucho cuidado ahí porque nos podemos equivocar. ¿De acuerdo? Bien, pues finalizamos el vídeo.